Buenas tardes a todos, les agradezco su presencia en este séptimo evento del ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es Juan Carlos Pacheco y soy el moderador de este homenaje en el que rendiremos tributo a Murray Rothbard. La Fundación Club de la Libertad es una organización dedicada a difundir y promover los valores del liberalismo, en este caso, a través de la realización de homenajes a personalidades e hitos históricos que han contribuido al desarrollo de esta corriente de pensamiento. Desde el año 2015, la Fundación organizó más de 200 homenajes, con una frecuencia de alrededor 50 por año. La Fundación cuenta con el apoyo y la colaboración de otras entidades afines, como la Fundación Cívico-Republicana, la Cátedra Alberdi, la Fundación Bases, Liberar y la Asociación Civil Río Paraná, quienes comparten su visión y su misión de difundir el pensamiento liberal en la sociedad. El Estado es un canal sistemático, ordenado y legal para la depredación de la propiedad privada. Murray Newton Rothbard nació un 2 de marzo de 1926 y falleció el 7 de enero de 1995, figura emblemática del pensamiento libertario del siglo XX. Proveniente de una familia de inmigrantes judíos en el Bronx de Nueva York, se destacó por su aguda inteligencia desde muy joven. Su vida personal estuvo marcada por su dedicación incansable al estudio y la promoción de sus ideas, así como por su matrimonio con Johann Schumacher, quien fuera su compañera de vida y colaboradora en muchas de sus empresas intelectuales. Desde el inicio de su carrera académica, Rothbard se distinguió por su profundo análisis del pensamiento económico, político y social. Obtuvo su doctorado en economía en la Universidad de Columbia en el año 1956 bajo la supervisión de Joseph Dorman. Su obra, Man, Economica and State, publicada en 1962, es considerada un tratado fundamental en la teoría económica libertaria, donde desarrolló una teoría económica general desde una perspectiva individualista y de libre mercado. Asimismo, fue un firme defensor del anarcocapitalismo, argumentando a favor de una sociedad sin Estado, donde todos los servicios sean proporcionados por el sector privado. A nivel nacional, este economista dejó una marca indeleble en el pensamiento político estadounidense. Fue cofundador del Cato Institute y jugó un papel crucial en el establecimiento de instituciones y publicaciones dedicadas al avance del libertarianismo. Sus críticas al poder estatal, su defensa de la libertad individual, resonaron en múltiples generaciones, influyendo así en políticos, en académicos y en activistas. Internacionalmente, su figura trascendió fronteras, inspirando movimientos libertarios alrededor del planeta. Sus escritos se han traducido a múltiples idiomas, llevando sus ideas a audiencias globales. En conclusión, Murray Newton Rothbard fue una figura central en la promoción del libertarianismo. Su legado académico, su incansable defensa de la libertad personal y económica, continúan inspirando a aquellos que buscan un mundo más libre y más justo. Su obra, profundamente arraigada en la defensa de los principios de libertad individual y de mercados libres, sigue siendo hoy un faro para el pensamiento libertario y un recordatorio del poder de las ideas en la conformación del mundo. Para el homenaje de hoy tengo el placer y el agrado de presentar a nuestro disertante. Se trata del doctor Carlos Puente Martín, es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas con doctorado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Posee una licenciatura en Derecho Europeo de la Université Libre de Bruselas. Experiencia profesional diversa en el sector privado, ejerciendo la abogacía, y en el sector público nacional y de la Comisión Europea en Bruselas. Mientras nuestro disertante va exponiendo sus ideas, los oyentes pueden ir dejando sus preguntas y sus inquietudes en este mismo chat. Así, en el final de su exposición, abriremos un breve conversatorio para que los oradores, en este caso el orador Carlos, pueda responderlas. En referencia al tiempo de exposición, nuestro orador tendrá 20 minutos. Entonces, los dejo con Carlos. Bienvenido, Carlos.
Es suyo el micrófono. Encantado de poder participar en este programa homenaje al gran economista anarcocapitalista de referencia perteneciente realmente a la segunda generación de discípulos de von Mises, puesto que la primera generación, como todos sabemos, habría que remontarse a los años posteriores a la Primera Guerra Mundial y sobre todo al periodo de entreguerras en Europa. Pero quería apuntar que no solamente el 2024 es un año de celebración por su nacimiento, el 98 aniversario, sino también este mismo año, el 2024, se celebrará, se debe celebrar el 30º aniversario de su obra, que fue importantísima, The Case Against the Fed, y que dejó sentada una serie de bases referentes a la política de los bancos centrales, sobre todo cuando cometen errores. Por lo tanto, yo creo que estamos ante un gran personaje que desde luego puedo decir en voz alta que en España tenemos importantes defensores, y de todos supongo que son conocidas las figuras de los compañeros Jesús Huerta de Soto, que tuvo el gran honor de conocerle personalmente. Él, en un artículo que titulaba In Memoriam, pues alude a ese encuentro en 1973 y cómo tuvo la ocasión de intercambiar opiniones, en fin, la gran personalidad, la enorme personalidad que tenía Murray, como le llamaba él en la intimidad, y sobre todo cómo era receptor de las ideas. Pero también tenemos otro compañero defensor del economista norteamericano, y el gran economista norteamericano, que es Juan Ramón Rayo, que pertenece al Instituto Juan de Mariana en Madrid. Hay que decir y subrayar que fundamentalmente el personaje que tenemos delante, pues no solamente estudió economía, se licenció en economía y luego se doctoró en economía, además de ser profesor de economía en la Universidad de Nueva York y también en la Universidad de Nevada en Las Vegas, sino que también el profesor Rothbard es fundamentalmente un faro para aquellos que creen en la libertad y que creen sobre todo en la persona, en el individualismo y sobre todo en el derecho natural, que desde luego utilizó como base para la defensa de muchos de sus argumentos. Hay que recordar que esbozó un complejo sistema metodológico que desde luego supuso prácticamente una revolución. Y en contra de algunas posturas que existían en su época, como el propio Samuelson, que defendía una orientación de la economía como un instrumento para predecir, eh, el profesor Rothbard era fundamentalmente partidario de interpretar la economía como una interpretación de la realidad y no ser un brujo que podría predecir el futuro. Por lo tanto, esquemáticamente nos encontramos en una figura
que, bien seguidor de von Mises, hay que reconocer que se interesó mucho por la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca, que fue verdaderamente el embrión de la Escuela Austríaca de Economía. Por lo tanto, ese interés por los escolásticos, también por los fisiócratas, es decir, por todos aquellos economistas anteriores a Adam Smith. Por lo tanto, no hay que olvidar esa faceta de nuestro gran personaje. Pero yo creo que para entenderle hay que también, desde un punto de vista crítico, ser conscientes que cuando interpreta la situación de la economía de su época, que como quiere plasmar la idea de la acción humana, recordemos que una de sus grandes obras se considera tan importante como la acción humana del propio von Mises. Pues digo que él tenía esa percepción de que la realidad era lo importante, pero críticamente, aunque él basaba el conocimiento en base a la experiencia, lo cierto es que en su periodo, tanto personal como profesional, no tuvo la ocasión de ver plasmada su teoría en ninguna realidad, ni en ningún país, ni en ninguna economía. En su época, incluso, pues llegó a ser un enemigo de las ideas de Ronald Reagan. Fue además partidario de unos determinados círculos en la época de la guerra de Vietnam en contra de la guerra, puesto que él, como plasma en algunas de sus obras, lo que pretende es, bueno, lo que habla él, el argumento de no beligerancia y demás, pues es un personaje de unas cualidades que desde luego creo que deberían haber sido llevadas a la realidad en algún país. No fue esa la ocasión, sin embargo, dejó una larga lista de obras que estoy segurísimo que es uno de los economistas más consultados. Y podríamos empezar pues con el hombre, la economía y el Estado, pero también con la historia del pensamiento económico que él expone, o la lógica de la acción, así como el propio manifiesto libertario. El manifiesto libertario, que es muy interesante cuando en realidad él manifiesta su oposición, cuando defiende las libertades, cuando ataca al Estado por el abuso de lo que hoy llamaríamos posición dominante, puesto que tiene el control de la sociedad y a través de una serie de órganos, desde la misma justicia, controla a la propia sociedad. Por lo tanto, no es el elemento fundamental para que una sociedad funcione. Y de ahí se concluye cómo sería posible desarrollar una sociedad sin Estado. Porque si tenemos en consideración que el Estado es un depredador nato que muchas veces no justifica esa atribución de exacción de impuestos a la sociedad, pues yo creo que no tiene ninguna justificación. En todas las sociedades capitalistas, no voy a hablar del antiguo sistema socialista de los países del este de Europa, hoy afortunadamente desaparecidos, pero el Estado, mm, cuando exige impuestos a los ciudadanos, no contribuye con esos impuestos, sino a una mayor burocracia muchas veces, a unos costes que se pueden evitar y sobre todo a un mal funcionamiento de los órganos que deberían existir. Insisto, no voy a entrar en
en los países que fueron países de economía centralizada, sistemas socialistas del este de Europa, pero sí que debo decir una cosa, y es que demostró cómo en esa dicotomía de precios, cuando se habla de que en la sociedad capitalista pueden existir monopolios, cuando en realidad el único poder monopolista es el Estado, ¿eh? Lo cierto es que no se puede hablar de un precio monopolista o de otro tipo. Lo realmente válido es el precio del mercado, es el precio que verdaderamente es el que orienta la producción y el orientador básico del funcionamiento de una economía. Y esto es lo que comenta en algunas de sus obras, lo que expresa de una forma bastante clara el profesor, que desde luego, bueno, pues insisto, es en Europa muy poco conocido, creo que hasta ahora, pero afortunadamente, y lo digo con conocimiento de causa, gracias a los resultados de las elecciones en la República Argentina, yo creo que será uno de los economistas cuyos libros estarán en las mesillas de noches de muchos interesados, no digo economistas profesionales, sino de muchos interesados en la economía y en la libertad. La economía sin libertad tiene muchos límites y por lo tanto es una cuestión de análisis profundo que, además de haber recibido muchas críticas, yo creo que ha sufrido un gran desconocimiento precisamente por esa falta de interés. Insisto que en España solamente dos grandes economistas, como he mencionado, el profesor Huerta de Soto y el profesor Juan Ramón Rayo, pues han sido los únicos que han dedicado en sus aulas a comentar, a informar de que el anarcocapitalismo, como gran fruto del profesor norteamericano, es uno de los grandes desconocidos. Y no quiero extenderme más en esta introducción, pero yo creo que deberíamos, entre todos, tratar de ampliar ese conocimiento y hacer un poco como comunicadores de que por fin será posible que en un país se pueda aplicar las teorías del profesor, eh, que, que en definitiva es lo que pretendemos, yo creo, todos los que estamos aquí reunidos. Así que espero haber sido muy conciso en esta exploración inicial de su teoría y de su, desde luego, aportación que ha realizado a la economía, sin entrar en otras prospecciones que formarían parte de la historia del pensamiento económico y sobre todo, pues digamos, de que la interpretación correcta, mm, pongamos por caso, del propio crack de 1929, es una de las aportaciones que ha realizado y que tiene en su haber. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos a abrir el conversatorio o debate con preguntas que ya tenemos aquí en el chat. Pregunta Alberto Medina Méndez. Profesor, ¿cuántos Rothbard hay? Muchos dicen que su pensamiento evolucionó y que pasó por varios estadios. ¿Podría ampliarnos ese concepto, por favor? Bueno, yo creo que como teórico
economista del anarcocapitalismo y es fundamental entender que es una figura única y es comparable a von Mises. Antes había comentado que existían dos generaciones, una en los años 20 con sede en Viena y la segunda se produce en los años 50, pero prácticamente con sede en Nueva York y fundamentalmente en base a las aportaciones del profesor Rothbard. Es fundamental entender que es un personaje único, que ha creado escuela. Sí, ha creado escuela. El problema fundamental es que los propios economistas, muchos de ellos, no han entendido cuál era el mensaje que venía de los discípulos de von Mises en Estados Unidos, en Nueva York, porque en las últimas generaciones de economistas en las facultades, por lo menos en Europa, hemos recibido una formación keynesiana. Es decir, nunca se ha hablado de la Escuela Austriaca de Economía, y por lo tanto difícilmente se ha podido crear una base sólida para que haya nuevos seguidores. Pero yo confío que a partir de ahora lo habrá. Muy bien, gracias, Carlos. Otra pregunta Guillermo Oscar Núñez. ¿Cómo, según su perspectiva, aborda Rothbard un tema como el correcto ejercicio de la justicia en un sistema judicial que fuera totalmente privado, teniendo en cuenta que alguien podría usar su poder económico para inclinar la balanza, tergiversar el derecho, por el hecho de que fuerzas de seguridad privadas no entren en conflicto unas con otras, respondiendo a estímulos económicos que fueran antagónicos? Bueno, ese mismo argumento se podría aplicar a cualquier otra actividad, a cualquier otra actividad, digamos, la recaudación de impuestos, ¿no? Es decir, que sería una situación en la cual se podría sospechar que se aplicaría la legislación fiscal a a un sector de la sociedad y a otros por amistad o por relaciones comerciales, pues no se aplicaría o habría una manga ancha en este aspecto. No obstante, hay que insistir que es que el papel fundamental del anarcocapitalismo es el ataque al propio Estado, porque el Estado es el depredador vía impuestos de la sociedad que se supone que debe defender. Por lo tanto, el hecho de que existiera una justicia privada, que yo creo que no sería excluyente el que existiera una justicia tal como se entiende hoy día. De hecho, en muchos países actuales se comprueba, lamentablemente, cómo la justicia, entre comillas, independiente, no lo es y que existe una situación prácticamente de indefensión, puesto que el Estado utiliza sus propios mecanismos con su justicia para prácticamente arrollar los derechos individuales. Por lo tanto, yo creo que ese es digamos, un escalón secundario de lo que se exige para transformar la actual situación en una sociedad en la cual el Estado, no digo que no exista, pero que tenga un valor muy limitado, que no sea un valor abusivo, que no sea controlador y sobre todo que vigile determinadas situaciones que son las que evidentemente son las que sufren los ciudadanos. No olvidemos que en principio lo que se pretende, y bueno, otros coetáneos de Rothbard, dicen que en definitiva lo que se pretende es la defensa de los consumidores. Es decir, y eso es precisamente el papel que deberíamos desarrollar y defender. Gracias, Carlos. Tenemos otra
Otra inquietud de Alberto pregunta, ¿cuánto de utopía y cuánto de realidad tiene el anarcocapitalismo que propone Rothbard? Bueno, pues efectivamente todos en la teoría política y en la teoría económica, eh, todos los estadios de progreso han tenido como base una fase utópica. O sea, hasta que no tiene lugar la realización de esa teoría llevada a la práctica, ¿eh? Todo queda en el plano de la utopía. Claro que cualquiera puede pensar cómo se puede imaginar alguien con conocimientos suficientes de ciencia política o de historia, puede defender una sociedad sin Estado. Bueno, es un papel efectivamente muy difícil, ¿eh? Un papel muy difícil. De la misma manera que simplemente con empezar a plantear cómo se puede hablar de una sociedad o de una estructura económica sin banco central. Pero es que esto ya se planteó en los propios Estados Unidos. Por lo tanto, bueno, la realidad empieza cuando termina la utopía. Yo soy de los economistas que viven en la sociedad y que dejo para los brujos que piensen en el futuro. Por lo tanto, yo no puedo hacer predicciones. Y esa sería, no sé si le habré convencido, mi respuesta. Gracias, Carlos. Tenemos una salutación y un agradecimiento, le expresan este, el agradecimiento por la nitidez en sus respuestas y su mirada desde España. Alberto le pide aquí, dice, si puede ampliar la idea de la diferencia entre una sociedad sin Estado y una sociedad sin gobierno. Bueno, pues el Estado es la organización supuestamente de la sociedad para que el funcionamiento obtenga el óptimo. Pero eso no es verdad. El gobierno es algo que obedece a unas leyes electorales. O sea, cuando en la Revolución Francesa, con la Constitución francesa de 1791, que fue la primera constitución francesa después de la Revolución, habla de una serie de valores centrales. ¿eh? También, posteriormente, luego lo que se hace hincapié es en el que en un sistema democrático un hombre es un voto. Bueno, si un hombre es un voto, el gobierno procede del número de votos, pero la mayoría no quiere decir que tenga razón. El gobierno cambia y el gobierno se releva. El Estado, tal como está conformado en la sociedad, en las sociedades en las que vivimos, persiste. Los funcionarios en la mayoría de los países que yo conozco son permanentes, es decir, no pueden ser despedidos cuando cambia el gobierno. Por lo tanto, digamos que existe un cuerpo de funcionarios que son permanentes y que son los que velan por el funcionamiento del Estado. No del gobierno, pero del Estado. Las diversas ramas del Estado, de forma administrativa, la judicial, política, de defensa, etcétera, pues tiene un cuerpo de funcionarios. Pero ¿es verdad que eso sucede, realmente está sucediendo en nuestras sociedades? ¿Cree alguien que
los funcionarios acceden en igualdad de condiciones a la función pública? ¿Alguien puede controlar si los funcionarios que, independientemente del sistema de elección, vamos a suponer que sea en igualdad de condiciones y teniendo en cuenta los méritos, han entrado y que posteriormente cumplan con esas exigencias que exige la función pública para el buen funcionamiento del Estado? Por lo tanto, hay unas diferencias fundamentales. El gobierno cambia y en los países a los que me he referido, donde permanece un cuerpo funcionarial, los gobiernos tienen que contar con aquellos funcionarios que existen, porque si no existe una posibilidad de controlarles y poder decir, mire, usted no está cumpliendo con sus funciones y por lo tanto usted no merece tener un puesto en la función pública. Pues esto es lo fundamental. Por eso cuando se critica a algunos políticos que acometen con esa fortaleza de tomar decisiones que son muchas veces impopulares, yo creo que hay que entenderlo, porque lo que está en juego es el buen funcionamiento del Estado. Y es ahí donde básicamente se puede incluir la posibilidad de que al no haber Estado no existe una clase funcionarial que muchas veces, como todos los grupos, son grupos de presión. Es normal, ¿eh? Lo estamos viendo. No hay más que pasar revista a las noticias y ver los telediarios en los televisores o las noticias en la radio, escuchar las noticias en la radio, lo estamos viendo. Es decir, una cosa es el Estado, otra cosa es el gobierno. El gobierno, dependiendo de los sistemas, suelen renovarse no renovarse, conforme a la ley electoral, pueden ser renovados mediante elecciones generales. Por lo tanto, esta es la gran diferencia. El Estado prácticamente es muy difícil de tocar, el gobierno es relativamente sencillo de cambiar. Gracias, Carlos. Vamos a las últimas dos preguntas del foro. Alex Bruno Daciano dice, en referencia a la pregunta que hizo Alberto, me gustaría escuchar, dado que Rothbard ha sido un matemático doctorado, de la influencia de las transformadas de Laplace interuniversales, porque no pudo encontrar el regreso al universo original. ¿Y cuánto cree que han influido en el pensamiento de Rothbard la geometría no euclidiana? Bueno, yo no, en este aspecto yo no puedo pronunciarme, primero porque yo no soy matemático, pero en segundo lugar porque el propio Rothbard, a pesar de ser licenciado en matemáticas, no ejerció de profesor de matemáticas, a pesar de que fue profesor fundamentalmente de economía. ¿Eh? Y a pesar de que en la propia Universidad de Nueva York no solamente fue profesor de economía, sino también, perdón, en la Universidad de Nueva York en económicas, sino también en el Politécnico. Pero no podría responderle adecuadamente a esta pregunta tan concreta, puesto que no estoy capacitado para poder responderle de forma clara y sobre todo acertada. Bien, gracias, Carlos. Vamos a la anteúltima pregunta. En realidad van a quedar una más pendiente. Profesor, ¿qué lecciones cree que podemos extraer de las ideas de Rothbard para mejorar la sociedad actual? Bien, en primer lugar, hay que entender que Rothbard fundamentalmente utilizó eh, la, el naturalismo, la base del derecho natural, donde los derechos individuales deben estar suficientemente protegidos.
lamentablemente vivimos en una sociedad en la que los derechos, las libertades públicas y los derechos individuales no lo están suficientemente protegidos. Y yo creo que este es el gran mensaje de Rothbard cuando, en base a esos derechos procedentes del derecho, es que en realidad es el derecho natural, ¿eh? Constituyen el sustento para que la libertad impere en todo tipo de sectores. Recordemos que otro austriaco, el filósofo Hans Kelsen, criticó precisamente el derecho natural, el justnaturalismo. Y tenemos que decir que lamentablemente en nuestras sociedades imperan unos principios de abuso de poder. Y ese abuso de poder se traslada a unas situaciones que los ciudadanos, a pesar de que teóricamente con su voto han elegido un gobierno, luego esa delegación no existe en absoluto. Es decir, yo voto a un determinado candidato que creo que va a defender mis intereses y luego resulta que no lo hace. Pero hay otros sistemas aún peor, y es que eh, el votante no sabe a quién dirigirse en caso de que tenga un problema, para lo que debe estar el político. ¿Por qué? Pues porque resulta que son listas completamente cerradas. El jefe de un partido nombra a todo su posterior equipo de candidatos. Y esto es fundamental. Y el profesor Rothbard eh, señala cómo la libertad es algo irrenunciable, cómo la libertad pública y los derechos individuales deben estar defendidos y protegidos ante los que tienen ese monopolio de poder que es el gobierno. Y eso no pasa. Yo creo que para cambiar la sociedad deberíamos cambiar hacia un estado como el que estamos ahora planteando. No digo que se vaya a hacer de golpe, no se puede pasar. La historia nos ha enseñado que no se pasa de la Edad Media a la Edad Moderna a golpe de gong, sino que es un proceso. Y estamos en un periodo transitorio. Y ese paso hacia la eliminación por un Estado que no sea del tipo que conocemos actualmente, requiere unos pasos y fundamentalmente un periodo de adaptación. Gracias, Carlos. Vamos a pasar a la última pregunta. Creo que en parte ya la ha respondido, pero dice Juan Coria, ¿cómo está pensado afrontar el delito en una sociedad sin Estado? Bueno, el delito procede de una escala de cuantificación. Hay, si todos tuviésemos la idea clara de lo que es el delito, no existirían los códigos penales, donde se especifica y se aclara cuál es el contenido, el concepto del delito, la cuantía de la sanción que se le impone al violador de la norma, y por lo tanto no es una cuestión tan clara como podría parecer. En una sociedad como la que se propone, eh, bueno, pues lo que se espera es que el individuo, no olvidemos que el propio profesor Rothbard es un revolucionario com- comparado con el propio Trotsky, ¿eh? Pero, pero sobre todo que lo que espera es que esas medidas transformen al ser humano, que transformen al hombre y que desde luego la condición de delincuente no tenga que estar plasmada en los códigos penales y por lo tanto es una situación
también un poco utópica, porque desde luego no hay ningún antecedente y eso sería imaginar más allá de todo lo posible. Muchas gracias, Carlos. Eh, Ahora que ya está cerrado el foro para preguntas y antes de finalizar el evento, lo invito a nuestro orador del día de hoy a hacer un breve cierre a manera de conclusión de todo lo que hemos conversado en este homenaje a Murray Rothbard. Bueno, pues yo creo que para resumir, yo creo que debemos en primer lugar entender que hay valores fundamentales en la sociedad, en el hombre. El valor fundamental es la libertad. Y la libertad se plasma a nivel individual en esos derechos a los que yo antes he aludido. Pero en el terreno económico hay que aludir precisamente a, a esa responsabilidad que tienen las autoridades para no cometer esas violaciones constantes y sobre todo imponer unos criterios sobre las decisiones. Es decir, la libertad, el mercado es fundamental. Es decir, no es posible, como ya múltiples economistas de la escuela austríaca ya han demostrado que el cálculo económico en una economía socialista pues, es que no es posible y que por lo tanto no es posible ese tipo de sistema. Tenemos que concluir diciendo que esos son los valores básicos, pero es que además hay que acometer tremendas reformas, como hemos también pasado de refilón a nivel de la existencia de un banco central. Y no solamente eso, sino también en la actividad que tiene el Banco Central y los bancos comerciales con la creación de dinero, que son los que provocan las verdaderas crisis mediante la conexión vía inflación. Ahora que ha habido en muchos países y en Europa fundamentalmente, me puedo referir porque lo conozco de cerca, cómo la inflación que quieren combatir el Banco Central Europeo lo ha creado el propio Banco Central Europeo. Es decir, que es el mayor de los absurdos. Y de esto también habla el profesor Rothbard. Es decir, que estas son las enseñanzas y creo que deben ser el resumen de esa actividad que no hay que olvidar que escribió más de 20 libros. Muchas gracias, Carlos. Ahora que hemos concluido tanto la ponencia de nuestro orador invitado, cerrado ya el debate con nuestros asistentes, la Fundación Club de la Libertad reconoce y agradece el esfuerzo, el tiempo y la participación al doctor Carlos Puente. Estimados amigos, les agradecemos por acompañarnos en el homenaje de hoy. Los invitamos a nuestro próximo evento, que se realizará el día sábado 9 de marzo a las 18 horas por esta misma plataforma, ocasión en la que rendiremos homenaje a Guy Sorman, economista, periodista, filósofo, autor francés, que abogó por los ideales de la creatividad y del capitalismo moderno. Están todos invitados y los esperamos. Muchas gracias.